bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Abrimos con la actividad de esta noche las novenas jornadas culturales de la agrupación folclórica y cultural Guayadeque de Carrizal. Le damos la bienvenida a todos, esperamos que lo disfruten. Con posterioridad tendremos el baile de taifa, si las condiciones meteorológicas también lo permiten y nos dan ese permiso. Damos la bienvenida especialmente al ilustre paisano don Blas Sánchez, que ha tenido la voluntad, las ganas de estar aquí con nosotros acompañándonos. Para nosotros es un honor y un privilegio que él quiera compartir esta noche con nosotros. Y las autoridades presentes y a todos los compañeros y amigos de la agrupación folclórica Guayadeque y los componentes de otras agrupaciones que van llegando. Las jornadas culturales de este año, las novenas ya, giran en torno al título de El folclore, una mirada de ayer y de hoy. Por eso con nosotros tenemos a Alberto Alejandro Benítez, a Desiree Caraballo Artiles, a José Agustín Suárez González, a Juan Martel, Ángel Manuel Vega Suárez y a Luzmila Valerón Sánchez. Y está por llegar, que esperemos que llegue cuanto antes, también el compañero Abel Mejía Alemán. Todos ellos, este elenco de personas, son los ponentes que se han elegido porque, como bien decía y bien definía Desiree en uno de los textos que se le pidió para poder venir aquí y participar esta noche, posiblemente ninguno de los que están ahí sentados pues tenga algún recuerdo que no esté asociado al folclore. Y a esto nos da una pista precisamente de por dónde queremos dirigir el debate, que no es otro sino el buscar las diferencias, buscar plasmar la visión que tienen tanto unas personas que pueden llevar a lo mejor desde los inicios de grandes agrupaciones o de grandes asociaciones culturales que han podido y han permitido que el folclore a lo largo de todos los años permanezca y se pueda transmitir y seguir transmitiendo generación tras generación, frente a la visión, frente a la experiencia, frente también a toda la novedad y el aporte que puede tener todas las personas que hoy, siendo muchísimo más jóvenes, aportan a la construcción de esto que llamamos el folclore, ¿no? Al respecto, precisamente, cabe añadir y cabe destacar la agrupación folclórica y cultural Guayadeque tiene un programa de actividades a lo largo del año que inciden en que el folclore o la representación folclórica siga viva, que se siga transmitiendo. Y eso se ve reflejado en todos los actos que conmemora a lo largo del año, empezando pues, por el Festival Infantil, el Festival de Agosto, las jornadas culturales que son propias que estamos viviendo ahora, así como el Belén Viviente, entre otras muchas actividades, la escuela municipal en la que participa, la escuela de baile y otras tantas actividades en las que participa y colabora bien con otras instituciones, bien con otros colectivos. Y precisamente es lo que permite o ha permitido que el próximo año podamos cumplir los 50 años de esa fundación. Estamos con los preparativos de ese aniversario, que son 50 años, que se dicen rápido, y en esos 50 años pues, el colectivo ha crecido, ha madurado, posiblemente se habrá equivocado muchísimo, pero esos errores lo único que ha hecho también ha sido el aprender y el buscar el compromiso para seguir adelante. Hablamos en esta jornada de qué es el folclore. Permítanme que les lea dos pequeños textos que vienen a dar una pequeña introducción a todo lo que pueda venir y que puedan aportar todos los ponentes. Folclore es un término acuñado por William Thomson en el año 1845
porque antes de que existiera esta palabra, tal y como nosotros la entendemos en la actualidad, o se hacía referencia a las antigüedades populares o literatura popular como lo que hoy podemos entender como folclore. Folclore se compone de dos partes. La palabra folk, que significa pueblo, y la palabra lore, que significa acervo, saber, conocimiento, y que es el cuerpo, lo que es el folclore en sí mismo, es el cuerpo expresivo de la cultura compartida por un grupo particular de personas y que abarca tradiciones comunes a un grupo o cultura, tales como tradiciones orales, cuentos, leyendas, proverbios, chistes, música tradicional y cultura material. Y esta cultura material, a su vez, abarca tanto desde la construcción de cómo podemos hacer una casa hasta los juguetes hechos a mano. Incluye además tradiciones, formas, rituales de celebraciones como la Navidad, bodas, bautizos, danzas, ritos y ritos de iniciación. Abarca además todos aquellos conocimientos que han sido transmitidos de boca a boca, de una región a otra o de una generación a otra, no habiendo en esa transmisión una intervención de institución o de formación, lo que hoy conocemos como formación formal o educación formal o no formal, ¿de acuerdo? Sería únicamente entonces todo el conocimiento que es transmitido oralmente, de boca a boca, fundamentalmente, ¿no? A esto, además, habría que añadir la definición que aporta Ruth Benedict en Estados Unidos a principios del siglo XX, que dice que folclore se refiere a la cultura expresiva tradicional compartida entre los diversos grupos sociales, como acabamos de decir, de un país. Y además diferencia que folclore a lo mejor no es tan solo lo que nosotros podamos participar o de aquellas tradiciones de las que podamos participar de forma social, sino que diferencia que puede haber también un folclore familiar, un folclore étnico, ocupacional, religioso o regional, y que incluye una amplia gama de formas creativas y simbólicas como las costumbres, las creencias, la habilidad técnica, el idioma, la literatura, el arte, la arquitectura, la música, el juego, la danza, el teatro, los ritos, la pompa, la artesanía, entre otras. Y además, vuelvo a hacer hincapié en que es el conocimiento que se transmite oralmente fundamentalmente, bien por imitación o a partir de la representación de ese conocimiento. Entonces, a partir de estas definiciones que se dan aquí de folclore, pues también podríamos llegar a la conclusión de que lo que nos ha llegado a nosotros, o lo que nosotros defendemos como agrupaciones o colectivos folclóricos, venimos a hacer más una defensa de esas tradiciones que nos han llegado generación tras generación antes que folclore propiamente dicho. Es decir, quizás lo que nosotros hacemos en estos colectivos es una representación de esas tradiciones que en su contexto correcto, en su contexto adecuado, no es más sino que la manifestación espontánea y la transmisión oral de esos conocimientos, de esos ritos, de esos juegos, etcétera, 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 ¿no? Y a partir de ahí, pues, podemos entender también muchas de las cosas de lo que nos van a aportar todos los ponentes hoy, ¿no? Porque quizás de lo que vamos a hablar aquí no es propiamente del folclore, sino de la vivencia, precisamente, de ese fenómeno que ha surgido a partir del interés y de la conciencia de la importancia que tiene la tradición para explicar, para entender un contexto sociocultural determinado. Entonces, por eso, con nosotros está Alberto Alejandro Benítez, por aquí, que es el actual presidente de la Federación de Agrupaciones de Folclore de Gran Canaria. Además, es presidente de la Federación Regional de Agrupaciones de Folclore de Canarias. Perdón, la anterior era de Folclore de Gran Canaria, si no lo digo mal. También de la Federación Regional de Agrupaciones de Folclore de Canarias, ¿no? 8 islas.
Y además también es coordinador de fiestas del Ayuntamiento de Ingenio. Corrígeme si me equivoco, Alberto. Falta la presidencia de la Federación Española Exacto. de Folclore de España. Presidente también de la Federación Española de Folclore de España. Aunque nació en Telde, actualmente reside en Agüime y comenzó en esto del folclore a los 6 años. Actualmente, desde el año 2007, participa en el colectivo de los Argones de Agüime, pero ha pertenecido a la rondalla Santa Marta, San Gregorio, a la agrupación folclórica El Calero en los 90, a la Academia de Pulso y Púa de Telde, entre otros colectivos. Desde el año 2018 es presidente de la Federación de Agrupaciones de Folclore de Gran Canaria, desde el 2020 de la Federación Regional de Agrupaciones de Folclore y desde el 2022 es el primer canario que preside la Federación Española de Folclore. Además de todo este bagaje en lo cultural, en lo tradicional, en lo folclórico, Alberto ha colaborado y ha tenido infinidad de cargos de responsabilidad con la Cruz Roja, con Cáritas, con Aldefa, con el Centro de Hemodonación y Sangre, y estoy seguro que la lista puede ser muchísimo más larga, ¿no? ¿Se me queda algo, Alberto? Desiré Artiles Caraballo. ¡Ay! Caraballo Artiles. Disculpa. Pues según la propia Desiré, como decíamos antes, pues posiblemente ella no tenga un recuerdo que no esté asociado al folclore. ¿Por qué? Porque Desiré bebió de su propia familia lo que es la tradición y lo que es el folclore. Pero además de beberlo en su propia familia, de beberlo en casa, pues tuvo la oportunidad de aprender de grandísimos maestros, no solo de la tradición, sino también de la academia. Tales como don José González Marrero, que fue el que la inició en la parte musical, más conocido como el Rubio, doña Milagrosa Hernández González, que fue la que la inició en la parte de baile y que, según sus propias palabras también, pues la ha derivado de alguna forma a que se dedique casi en cuerpo y alma también al baile, ¿no? Pero no solo con ellos, también ha recibido clases de Teno Pérez, de Olga Ramos, de Samuel de la Frontera, Pedro de Tetir, Emilio Fernández Jesús Domínguez de Lanzarote, Manolo de Foncaliente, y así con cada una de las islas pues ha tenido la oportunidad de aprender de primera mano de personas ilustres de nuestro folclore. Eso es la tradición. En la academia Desiré, pues en el año 89-90 empezó a dar clases en el Instituto Canario de Etnografía y Folclore, el ICEF, y al mismo tiempo que compaginaba con las actividades de docencia en el Plan Cultural del Ayuntamiento de Las Palmas. Ha recibido formación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria con Fernando Palacios, ha recibido formación del método ORF, ha estudiado el Diploma de Estudios Canarios por la Universidad de Las Palmas y ha creado un método gráfico de enseñanza del baile con el que enseña a sus propios alumnos. Actualmente Desiré, además de ser profesora de baile, es gestora cultural del Cabildo de Gran Canaria. ¿Me queda algo más? José Agustín Suárez González nos viene del norte, nos viene de la comarca del noroeste, de Guía. Nacido por esos lares, y desde 1980 es bailador de la agrupación folclórica Estrella y Guía. Y en todos esos años ha colaborado puntualmente pues, con otros colectivos también del ámbito del folclore. Desde el año 2008, Agustín, que además que tuvo la oportunidad de participar este año en las fiestas de las Marías, en el Festival de las Marías, pues él es mayordomo de las fiestas de las Marías de Guía, donde se encarga de los grupos folclóricos participantes en los diferentes eventos de esas fiestas, así como de la organización del Festival de Folclore Las Marías de Guía. ¿Me queda algo más? Juan Martel,
que también bastante conocido aquí en el municipio, compañero de muchísimas batallas musicales. Juan, desde los 12 años, pues participa de los colectivos del folclore y ha pasado por importantísimas agrupaciones de folclore de nuestro municipio. Ha sido componente y solista destacado también de la agrupación folclórica y cultural Guayadeque, de antiguos coros y danzas de ingenio, del grupo Los Salineros. Fue a los 15 años componente del grupo de música folk también de nuestro municipio, Témpano, y a los 20 años comienza su andadura como cantautor en solitario. Es recepcionista de profesión, pero también es locutor, monitor sociocultural, un apasionado de la cultura en general y un hombre polifacético y comprometido donde los haya. ¿Se me queda algo, Juan? Ángel Manuel Vega Suárez. Ángel Manuel también es del municipio, lo conocemos porque actualmente también es integrante de la agrupación folclórica y cultural Guayadeque. Es bailador, desde los 3 años pues, ha estado vinculado al colectivo, bien directamente como bailador o también tomando algunas responsabilidades como ha sido el de director, pero no solo del grupo Guayadeque, que también ha participado con otros colectivos como la agrupación cultural Susurros Isleños, la agrupación folclórica y cultural Herencia, Acoidán, Andanzas, Alborada Marecía, Buchito de Café, La Simiente, entre otras. Ángel Manuel es graduado en educación infantil, en educación primaria y educación física. Y desde hace muchísimos años pues, ha estado recopilando muchísima información de bailes, de tradiciones que pues posiblemente tenga algo que contarnos muy pronto, más pronto que tarde, ¿no? ¿Se me queda algo atrás, Manuel? Y Luzmila Valerón Sánchez, también conocidas por todos nosotros, compañera, amiga, solista, también ha sido componente de la agrupación folclórica y cultural Guayadeque. Ella, en su currículum, ha sido bastante ha querido dejar de fuera muchísimas cosas, pero destaco muchísimas cosas de Luzmila, su buen hacer, su habilidad para interpretar tantísimos instrumentos, su habilidad para cantar, la habilidad como solista y el reconocimiento que está teniendo últimamente en el panorama cultural de nuestras islas, pues así lo atestigua. Y ella actualmente pues, imparte clases en la Escuela Manolito Sánchez, en la Escuela Municipal de Enseñanzas Musical EMEM de Las Palmas, pero menciona también algo que creo que también es importante, no solo para Luzmila, sino también para todos nosotros, que es que se inició en esto del folclore gracias a su padre, a Juan Valerón Antúnez, que fue uno de los fundadores y director durante muchísimos años de la agrupación folclórica y cultural Guayadeque, que la inició a ella, pero que tenemos que decir que junto con iniciar a ella, pues también nos inició a otros tantos en esto del folclore y que nos acompañó durante muchísimos años y que nos dio muchísimas lecciones de buen hacer. ¿Se me queda algo, Luzmila? Una cosa más. Sí. A mi madre también. A mi madre, esto era aquí. A mi madre también, que obviamente empecé bailando, luego llegó la parte musical, pero obviamente el mérito de mi madre, de la paciencia con nosotros cuando éramos pequeños, lo digo con Ángel Manuel también, cuando éramos pequeños bailando, criándonos allí, vaya. Lo siento, más. Felicidades. Feliz cumpleaños. Pues a Isabel Sánchez Cabrera también, esa felicitación es doble porque además hoy es el cumpleaños de Isabel y hay que felicitarlas, ¿no? Entonces, empezamos con lo que nos ha traído aquí, que son las jornadas y el debate, la mesa redonda, ¿no? Les voy a dejar por aquí uno de los micrófonos para que pueda intervenir. Va a haber un primer momento en el que cada uno de los ponentes va a hacer una pequeña presentación a partir de una de las preguntas que les voy a hacer.
y ya después ya empezamos y continuamos el debate. Pues por ejemplo, hablamos, perdón, que no lo comentaba, hemos querido que en la representación de los ponentes, pues como decíamos al principio, hubiera personas que representan a esos inicios de los colectivos en los años 60, 70 o incluso 80 y representación de la parte quizás más jovial, más juvenil, que representa esa savia nueva, que son Ángel Manuel y Luzmila y Abel, desde que pueda estar con nosotros. Pero también hay que hacer una diferenciación, porque no todo el mundo de los que están aquí sentados, pues representan todo lo que conocemos como tradición. Algunos quizás estamos más especializados en el baile y otros más especializados, vamos a decirlo así, permítame la expresión, en la música. Y desde esas vertientes es desde donde lanzamos la siguiente pregunta, ¿no? Que es los inicios en el folclore. ¿Cómo fueron? ¿Dónde fueron? ¿Cómo lo vivieron? ¿Quién quiere empezar? Pues nada, los inicios míos en el folclore fue rompiendo timples en la cabeza. Yo no quería entrar en el folclore porque no me gustaba, pero mi familia tenía comercios y para tenerme arrestado y calladito la boca, pues encima de los comercios pues había una profesora de folclore y nada, yo era niño malo. Yo siempre cuando pequeño fui niño malo, me echaron del colegio 3 veces. Por diversas circunstancias, por ser bueno, y pues entonces muchos de los arrestos que tenía pues era el folclore. Entonces empecé a tocar el timple con Pimpinela, no sé si Manolito la conoce, Pimpinela Hernández de Telde, y a partir de ahí pues empecé con el timple. Lo bueno es que yo cuando chico y ahora gordito, cuando me decían gordo, estrellaba un timple en la cabeza y seguía. Entonces me acordaré siempre que fue la parte que más a mí me llamó la atención, fue en el Círculo Mercantil de Las Palmas. Yo era el único que tocaba el timbre en ese momento y nada, estamos tocando una isa y desde que llegamos allí la compañera me está diciendo gordo, feo, gordo, feo, gordo, feo. Así estuvo durante todo el rato. Y lo que hice fue, cuando ya estamos en pleno escenario, miro para ella, me lo vuelvo a decir, me levanto, le doy con el timbre en la cabeza en ese propio escenario y me marcho. Ahí fue el arresto más grande que tuve, ¿vale? Que me hizo mirar lo que era el folclore. A partir de ahí, pues, mi madre me castigó más. Empecé con el timbre, ya no me dieron timbre, me dieron un laúd, empecé a tocar el laúd. Y luego a partir de ahí empecé en diferentes agrupaciones de Telde, Santa Marta, Puxipúa, San Gregorio, y empecé un poco más o menos a labrarme dentro del folclore. Llega el momento que la agrupación folclórica Calero de Telde buscaban bailadores porque había un festival y no encontraban bailadores. Mi tío tenía un bar, le dijo que a mí me gustaba el folclore y aparecieron un sábado por la noche allí Rafael y Carmen Cristina buscando bailadores. Yo le dije que yo no quería ir porque para entrar, muchos lo sabrán, para entrar en Calero, aquello era una cosa un poco grande, porque entrar a la agrupación folclórica Calero era decir, entramos aquí, entramos en un sitio tal, pues casualmente que entré un lunes y la obligación del lunes era que el sábado ya tenía que estar en un festival actuando y me pusieron 5 piezas para actuar ese fin de semana. En Calero estuve desde el año 90 hasta el 97, que fue la trayectoria. En el año 96 cogí la presidencia de Calero, pero en el año 97 decidí parar la agrupación, puesto que del 1 de enero al 17 de septiembre del 2017 habíamos hecho 232 actuaciones. Porque, no sé cómo lo sabrán muchas veces antes, estamos todos los fines de semana en el sur, 3 actuaciones los sábados por la noche, 3 actuaciones los domingos, 3 actuaciones los viernes por la noche, 3 actuaciones los sábados por la noche, 3 actuaciones los domingos. Entonces decidí parar la agrupación Calero porque ya no se podía más, estábamos ahí comprometidos con la historia. A partir de ahí, pues seguí, me metí en la agrupación, me llamaron la agrupación Argones, necesitaba un bailador, pues tengo un bailador. 2 días antes de la romería del Rosario se había puesto malo, pues entré a bailar con Argones y sigo en la actualidad. Esa fue la faceta directamente que primero empecé tocando y ahora estoy bailando.
Referencias a la presidencia de la Federación de Folclore. Llegué porque había un revuelo ahí bastante grande, de bastante historia. Me llamaron un compañero un sábado a la noche. Yo me metí en la conversación. Casualmente que la conversación siguió. Salí presidente de la Federación de Folclore de Gran Canaria hasta la actualidad. Luego, cuando estaba ahí, siempre había tenido la idea de meterme en el folclore, crear una federación regional de folclore de Canarias, donde estuviéramos todas las agrupaciones de Canarias unidas. ¿Vale? Creé la Federación Regional de Folclore de Canarias, fue creada por la Federación de Agrupaciones de Folclore de Gran Canaria, ¿vale? Y que está en la actualidad. Ahora mismo vamos a hacer elecciones nuevamente, porque la primera legislatura se hizo directamente con la Junta Directiva que estábamos, y luego de rebote llegué a la Federación Nacional por culpa de un señor hermano de aquí de Agustín, ¿vale? Que era el delegado de la Federación Española de Folclore para Canarias, y llegué arriba pues de rebote. Llegué de rebote por Cargones, la agrupación a la que pertenezco, entró dentro de la Federación Española, y casualmente que el presidente de la Federación Española iba a dejar de ser presidente, porque llevaba muchísimos años, del año 2005 hasta hace 2 años, ¿vale? Y nada, en ese momento pues se propuso un presidente, que quería un presidente, y yo no sé lo que coño pasó allí en aquella reunión. Yo estaba a la punta de atrás, todos miraron para atrás, y yo me quedé así patinado y digo, ¿qué pasó? Dice, no, te tocó. Claro, en aquel momento yo me vi un poco en stand-by, pero digo, una presidencia a nivel nacional es una presidencia bastante grande, hay que estar en la península. El fin de semana pasado, por ejemplo, tuvimos un congreso en Madrid, donde fueron 80 agrupaciones, somos 106 y fueron 80 agrupaciones al congreso. Y con eso pues empecé más o menos a tratar lo que es el folclore. Hoy en día lucho por el folclore mañana, tarde y noche. Esta mañana mismo tuve una reunión de folclore. Estoy siempre pendiente a que el folclore esté vivo y transmitiéndose. Y nada, ya luego yo creo que si hay alguna pregunta por ahí, porque me gustaría dejar claro de que el folclore somos todos, para todos y disfrutar todos. Yo tengo un lema que está en las redes, si lo quieren mirar. Yo siempre he dicho que los que pertenecemos al folclore no somos muñecos de feria, ¿vale? Para que se nos digan lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos nuestra propia decisión, nuestra propia idiosincrasia, para poder difundir y transmitir el folclore como nosotros queremos. A nosotros, es una cosa que yo tengo súper clara, no hay que decirnos, tienes que hacer esto porque lo tienes que hacer. No, si nos interesa, lo hacemos, ¿vale? Y si no, pues ya lo veremos. Pero ya luego yo creo que los compañeros están aquí, yo creo que hay que seguir un poco y ya luego ya les comento. Tenemos 5 minutos de intervención cada uno, de presentación, ¿vale? Y ya después llegan Como representabas muchas cosas, te dejamos más tiempo. Como representabas tantas cosas, te dejamos más tiempo. Es que a mí me gusta eso, que se modere, por favor. el compañero Juan Martel. Intento sintetizar. Sí, y vamos... 5 minutos. Hacemos hincapié sobre Rápido. todo, yo creo que en los inicios, ¿no? Por guardar un orden, vamos a hacer hincapié en los inicios, en la vivencia, en ese con quién, Vale. el por qué, el cómo. ¿Cómo llegaste tú al folclore? Voy a ser esquemático. De la nada, pasaba por ahí, ¿vale? No había nada. Solo había un programa en televisión española donde se reunía toda la familia, se llamaba Tenderete y Nanino Díaz Cutilla. Y los sabandeños que se escuchaba, y en Ingenio los cochineros que estaban empezando. Y Blas estaba en París en aquel entonces, maestro Blas. La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Claudio de la Torre. Puede ser el 75, pero yo empecé en el 76, 1976. Por amigos, compañeros. Estaba haciendo otras cosas y tal. Cuando llego ya sabía un par de tonos porque me había comprado un método de guitarra que era el de Francisco Tárrega, maestro. Había un método en aquella época. Y yo tocador no soy muy malo tocando. Los viejos dicen que yo era fullerento tocando, pero me gustaba cantar desde pequeño. Y ahí nos vimos. Yo sí voy a incidir en la importancia que es para un niño, que ahora habla Juan, el niño, ¿vale?
de entrar en un sistema donde hay una disciplina, donde hay una pedagogía, donde hay un orden, donde hay una corrección. La época en la que nos tocó crecer fue una época muy delicada, donde la droga circulaba por todos lados. Y para un niño es muy importante, aunque no llegue a ser nada en el mundo de la música, estar bajo el paraguas de una actividad cultural o deportiva dentro de una organización. Y los grupos folclóricos son una organización, primero de amigos, compañeros, dentro de una comunidad. La importancia de tener un párroco adecuado que en aquella época te guiara, te metiera aquí, actuaras en la iglesia, actuaras en el salón parroquial, actuaras, te diera ese incentivo. Hoy en día tenemos la fortuna, la inmensa fortuna, de tener las escuelas de música, los conservatorios, etcétera, etcétera. En aquel entonces teníamos gente abnegada que después de trabajar como burro, venían y nos enseñaban a tocar, a cantar y a bailar. Isabel Milán, Cleofé, Pepito Benítez Santana, Miguelito, Periquito, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero dejarme a nadie atrás. Yo solo quiero pedir una reflexión, ¿no? Hoy no está con nosotros físicamente el padre de Luzmila, Juan Valerón, porque los demás nos fuimos, pero Juan se quedó de aquella raíz. Juan, Isabel y varios más. Y el grupo siguió para adelante. Es importantísimo, gente que entrega todo lo que es, para que un colectivo siga adelante, sin mirar atrás. Y yo tengo que decir una cosa, lo que hoy soy como persona, ya no como cantante, sino como persona, se lo debo a esos inicios, al estar en un colectivo que no te hace mirar para los lados, sino mirar hacia adelante donde estás. Casi sin saberlo, éramos hijos de la transición, pero éramos hijos de una transición no solo a nivel político y social, sino a nivel comunitario. Sin saberlo, estábamos creando una comunidad nueva y aquí estamos. Es eso, nada más. Muy buenas tardes. Bueno, yo soy José Agustín Suárez González. Vengo del norte de la isla, de Santa María de Guía. Y al contrario que el amigo Alberto, yo sí quería. Todo consiste en que un día unos jóvenes que nos reuníamos todos los 2-3 veces en semana en los bancos de la Plaza de Guía, pues una niña que llega un poquito retrasada y nos llega y nos dice: chiquillos, abajo en el terreno de Luquia se están reuniendo 2 grupos que habían antes, en los 60, y están recordando cómo se bailaba y cómo se tocaba la princesa Guayarmina y la Latín Maguiense. Yo había oído a mi madre hablar mucho de la princesa Guayarmina, de la Latín Maguiense, porque ella intentó bailar con la primera y no llegó, no pudo. Pues nos miramos todos y nos dirigimos hacia el terreno de Luquia, y ahí había un grupito de locos recordando lo que se hacía en aquel entonces. La mitad del grupo de la Latín Maguiense y la otra mitad de la princesa Guayarmina. Y entre ellos habían unas 5 o 6 parejitas de baile, intentando recordar cómo se bailaba el estribillo, cómo se bailaba la polca, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Agustín, que anteriormente los padres lo habían intentado que aprendiera timple, que aprendiera guitarra, y Agustín se comía las uñas y no aprendía nada, pues viendo cómo esa gente bailaba, esos viejitos bailaban, porque ya tenían sus años. Y estaba Zaragoza, estaba Tino, el de la luz, perdón, que
que eran muy conocidos en aquel entonces. Estaba Pepe Luis González, que a la postre fue quien empezó el cuerpo de baile de Estrella y Guía como profesor y como director. Pues estaba Pepe el Rubio, que se hizo un nombre dentro del folclore, muy conocido, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahí estaban intentando recordar cómo se tocaba y cómo se bailaba. Y esos niños de 14, 15 años que éramos en aquel entonces, asombrados porque no había otra cosa. O sea, te podía gustar el fútbol, te podía gustar estar tirado todo el día en la calle, y si no te gustaba ninguna de esas dos cosas, no había mucho más donde poder elegir. Entonces se salía de lo normal, de lo habitual, y allí estábamos asombraditos. Empezamos a bailar al lunes siguiente, y de eso hace nada más que 44 años. Esperamos poder seguir unos cuantos más. Yo soy Desiree Caraballo, perdón por la voz, pero tengo un gripazo. Como bien decía José María, yo no tengo recuerdos sin folclore en mi vida, primero por mi familia, pero también es que empecé temprano y empecé con perreta, pero no porque no quisiera, sino porque quería. Yo también tuve la suerte, lo acabas de nombrar, de tener un gran profesor, Pepito el Rubio. Como bien decía, venía de la Tirma Guiense y de Princesa Guayarmina, y empezó a dar clases. Y cogía niños a partir de 7 años. Yo tenía 5, mi hermano tenía 7. Y cada vez que mi madre llevaba a mi hermano con la guitarra, yo salía de allí con una perreta, hasta que ya, pues como ya llevaban 3 o 4 clases, Pepito le dijo a mi madre: vaya Candreíta, lo típico en las tiendas, que lo mismo te vendía jabón lagarto, que una vajilla, que una olla y que un timple o una guitarra. Cómprele el timple a la niña y déjemela aquí, vaya usted a comprarle y me lo trae. Mi madre le dijo: la niña tiene 5 años, dice, pero de esta saco, que sí sacó hasta el día de hoy. Yo no había descubierto lo grande que podrían ser los padrastros hasta ese momento. No rejeaba bien hasta que aprendí. Luego me llamó la atención la bandurria, con aquellas cuerdas metálicas que las bolsas eran tremendas, me encantaba, hasta que tuve la gran fortuna de que llegó, porque solo había música, era la rondalla de Pepito, hasta que llegó Milagrosa Hernández, a la que le debo muchísimo, también era de Princesa Guayarmina, venimos de la misma raíz, ¿eh? Era de Princesa Guayarmina, y yo aparqué mi timple, aparqué mi bandurria, y hasta el día de hoy. Aquella señora nos enseñó con tanto cariño, tanto respeto, tantos capones también, pero fue maravilloso. Ellos ya no solo nos metieron en la vena el folclore, sino la labor social que hacían era tremenda. Como anécdota, yo creo que tú lo recordarás, que íbamos con el grupo el sábado por la noche al festival folclórico. Milagrosa tenía una casita vieja y en Guía. Nos metía todos los chiquillajes con sacos de dormir. Podíamos ir a la verbena, dormíamos un rato, la ducha de la mañana, la misa canaria, la procesión y la romería. Hoy en día hago eso y me ingresan en el Negrín. Fueron unos momentos tan bonitos y eso me abrió a mí un mundo. Ya yo apuntaba maneras, porque yo lo pienso hoy, y que la primera vez que yo entré al Teatro Pérez Galdós, porque le pedí a mi madre, por favor, que yo quería ir a ver en directo a Jorge Cafrune con 6 años, yo tenía que ser medio bicho raro. Pero era mi mundo, no sé, yo creo que a veces con esto se nace y otras veces pues se tiene la fortuna de dar con personas como a Pepito el Rubio o como a Milagrosa Hernández. Tú contabas las anécdotas de que rompías timple, pues yo puedo contar anécdotas de que la cosa antes no era como ahora, de que ahora piden una subvención y viste a todo el grupo, antes había que currárselo. Y
en esos hoteles del sur. Y como anécdota puedo contar que bailando en uno de los hoteles con un sol de justicia, se oye un taponazo de la hostia, era la pobre Delia con el contrabajo, por el calor que hacía, y los bailadores bailando con la piedra de hielo en la boca, porque nos sangraban los labios porque se nos cortaban, pero habían ganas. Y después de ahí, pues ya te ponías el bikini y te ibas a la playa. A mí se me metió en la vena y yo seguí. Ya no solo me conformaba con lo que aprendí allí, aprendí con los mejores. Tuve la fortuna de conocerlos también, es que yo era muy curiosa y me lo buscaba. Y luego pues ya lo elegí como profesión. Y ya no solo era el folclore, ya era la música, pedagogía de la música, y buscando el camino de la enseñanza más fácil, la que me diera unas armas para yo poder comunicarme con el alumno y pudiera hacérselo fácil, o bien jugando, o bien porque percusión corporal. Y bueno, y hasta no hace tantos años que acabé estudiando el diploma de estudios canarios en la universidad, que para mí cuando pusieron eso en la universidad, pues también me abrió un mundo. Y bueno, y hasta el día de mi muerte seguiría aprendiendo lo que me llegue. Y no los quiero aburrir más. Con estas intervenciones yo me gustaría hacer hincapié, ¿no?, en la idea común que han expresado, creo que todos, ¿no?, que ha sido el hecho de que el acercamiento primero al hecho folclórico casi fue por casualidad, casi lo encontraron, o el folclore los encontró a ellos antes que ellos ir en búsqueda del folclore, ¿no? Y que además eso significó algo importante en sus vidas. Significó en una época, como bien señalaba Juan Martel, una época en la que posiblemente las opciones sociales se reducían bastante. Opciones sociales me refiero a la capacidad de participación, de actividad social, pues el aire fresco que significaba el poder participar de este tipo de actividades. Y además me quedo con la idea de dónde bebieron, ¿no? Cada uno de ustedes nombró como mínimo a 3 personas mayores en aquella época que fueron los que transmitieron ese conocimiento y ese saber hacer para que ustedes pudieran aprender entonces, ¿no? Entonces nos hacemos una fotografía de la época, nos hacemos con estas ideas, creo yo, un esquema de lo que pudieron haber vivido pues hace, en los años 70 aproximadamente, cada uno de los que han participado ahora, ¿no? Lanzamos la misma pregunta pues, a los que actualmente conforman esa nueva generación o esa nueva camada. Pero antes sí me gustaría presentar al compañero Abel Mejías Alemán, que como decíamos antes está pendiente de llegar. Y según cuenta el mismo Abel, pues él lleva en el mundo del folclore desde la infancia, tanto bailando como tocando instrumentos. En el momento actual baila más que hacer otras cosas, y es componente de la agrupación folclórica Guayadeque. Es fiel defensor de nuestra vestimenta tradicional y lleva varios años dedicado al conocimiento de la misma en todas sus variantes, con varios cursos de vestimenta realizados, además de la elaboración de la misma. Por eso lanzamos la misma pregunta que decíamos antes a los compañeros. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Dónde fueron los inicios? ¿Por qué fueron esos inicios? ¿Qué podrían contarnos? ¿Cuáles fueron esas vivencias que les trajo hasta este interés tan fuerte por el folclore? Mis inicios fueron, que yo recuerde, en torno a los 4 años, que mi madre me cogió, me puso un timple en las manos y te dijo, venga, vete para la Casa de la Cultura y ponte a tocar. Ahí aprende lo típico, ranrián, pero claro, mi madre bailaba y verla a ella delante bailando y yo no, como que aquello ya a mí no me cuadraba. Con los años dejé el timple, aprendí a tocar, pero me metí en el baile.
Todo lo que teníamos de baile arriba en Tirajana desapareció. Entonces ya no quedaba quien conformara un grupo de bailadores ni tocadores. Entonces fui como un poco con la espinita de la vestimenta tradicional. Gustaba mucho para vestirse para las romerías, ir bien ataviados. Entonces, como ir investigando en esa área, tuvimos la inmensa suerte de una señora de ingenio, doña Josefa Bravo de Laguna, que ya iba a dar cursos de vestimenta arriba de Tirajana, y aprendía. Yo de todo eso te saco un conocimiento de que para el vestirse, para ir a una romería, no requiere un traje tan elaborado. ¿Tan elaborado en qué sentido? Se puede ir igualmente bien vestido con una falda de algodón lisa, una blusa de flores, un delantal, un pañuelo a la cabeza y una alpargata. Y abaratamos costos. Abaratamos costos en el sentido de que, oye, estamos viviendo una situación económica bastante complicada. Y no es lo mismo decirle a la gente que se gaste 400, 500, 600 euros, a lo mejor en una prenda, cuando por eso haces todo el conjunto y sales muy orgulloso a tu romería o a tu fiesta, porque vas bien ataviado y lo luces con mucho orgullo. Entonces ese es un poco el conocimiento y la razón que yo les quiero dejar de esta ponencia, que no hay que, de forma un poco burda decirlo, vestirse llenos de lana y capas de falda y lana para ir a una romería. Ya para eso estamos las agrupaciones folclóricas, que somos fieles defensores de nuestra vestimenta y de ese tipo de vestimenta. El resto del pueblo, una vestimenta sencilla, pero bien elaborada. Con eso a su vez conseguimos una imagen tan armoniosa que de cara a un público, a una foto, quedamos estupendos. Vale, pues mis inicios, como comentábamos antes, pues en nuestra época pues era cuando empezaba todo el boom del fútbol, de deportes que todo el mundo conociera, y nosotros elegimos irnos a la parte del folclore. Pues en mi caso era por mi abuela, que es la que iba a ensayar, y decía, pues ¿qué hacen los niños? Váyanse a ensayar, que allí tenemos en ese caso era Isabel y a Juan Valerón. Ibas una horita acá al lado, ibas un ratito a la zona de música, aprendíamos a tocar la guitarra, y luego pasábamos a la otra aula y teníamos a Isabel, que aprendíamos la zona de los bailes. Pues a partir de ahí, pues ibas cogiéndole el gusto de aprender, de informarte, de ir a preguntar a otras personas, y en mi caso, pues llevarnos también la bronca, porque íbamos a ensayar, pero que, como dije antes, ¿qué es lo que nos gustaba? Pues también jugar al fútbol. Y las pelotas dentro del local de ensayo iban volando de un lado al otro, y los gritos de Isabel con nosotros para un lado y para el otro. Hasta que llegó un momento en el que ella dijo, bueno, si aquí queremos aprender a bailar, vamos a dejarlos también jugar. Pues aparte de los juegos tradicionales, pues también nos dejaba un ratito con la pelota. Pues, ¿qué hacía con todos los niños que veníamos? Pues que fuéramos dejando el mundo del fútbol a un lado y nos fuéramos quedando con el arraigo cultural. Nos quedamos en el grupo, íbamos a ensayar con otro ánimo, porque ya tenías ese pequeño aliciente de, oye, pues vamos a jugar todos los amigos juntos y vamos a aprender a bailar. Y a partir de ahí, pues ya seguí formándome. Como bien dijo antes José María, pues tanto en la isla como he ido a otras islas y han venido aquí al grupo a darnos charlas y formaciones personas de las diferentes islas, y gracias a eso pues he conseguido querer el folclore y seguir queriendo investigar acerca de él. Pues nada, me toca a mí la última. Todo el mundo habla de coincidencia, de porque pasé por allí, de porque me gustaba, o porque era un castigo tener que ir por su abuela. A mí me tocó desde mucho antes de que yo naciera. Es verdad. Me tocó mucho antes, desde que mi padre y mi madre se conocieron, mi hermana y yo estábamos destinadas a estar ahí. Es verdad. No teníamos elección de decir que no, porque para nosotras era normal. Era normal que viera... Bueno, es que voy a hablar cosas aquí que la gran mayoría de los que están aquí saben mejor que yo. O sea, eso es fuerte decirlo. Desde la barriga de mi madre, tanto yo como mi hermana,
Me acuerdo desde pequeñita, no nos vestían y demás, pero nosotros íbamos con mi abuela. O sea, mi madre se llevaba a mi abuela, le decía, por favor, acompáñanos, porque teníamos que ir a tocar a Guayadeque, a las cuevas, a Guayadeque. Desde ahí, a partir de ahí, ya cuando tenía la edad para empezar a bailar, se empezó a bailar, se empezó a tocar. Una anécdota que todo el mundo está contando, yo cuento la mía. Bailando, no me acuerdo dónde era. En ese entonces todavía estaba Isabelita Milán dando las clases y estábamos bailando La Cunita, un reguero chiquillos allí, no me acuerdo dónde era más. En el Castillo Romera, bailando La Cunita, un reguero chiquillos allí y para un lado y para el otro. Y yo decía, estamos mal. Isabelita, cállate. Y yo, estamos mal. Definitivamente estábamos mal porque terminaron niñas con niñas, niños con niños, uno se quedó solo para allá. Bueno, esa es mi anécdota desde chiquitita. Después de ahí empezamos con la música, que fue cuando todos nosotros y mis primos también empezamos a tocar. Yo era la que menos hacía, porque yo me creía que me lo sabía todo. Mi padre decía, practica, por favor. Y yo decía, no me tengo ganas de practicar en casa, ¿qué quieres que te haga? Practicaba allí. Y a partir de ahí, ya cuando subes de nivel, por decirlo de alguna manera, de la escuela al grupo adulto, no me tocó de otra que irme a la música. Mi hermana estaba en baile, dicen, una para allá y la otra para acá. Ya que tenemos dos, pues una para baile y la otra para música. Y hasta ahí, y a día de hoy, pues sigo en el folclore, sigo en las escuelas de música, en los departamentos de folclore, impartiendo clases y demás. Y cantando por ahí, eso es lo que me toca ahora. Pues está claro que el caso de Luzmila es la excepción. Quizás no todo el mundo tiene la suerte de haber nacido en un entorno en el que la tradición ya se bebe incluso antes de que se te imaginara, ¿no? Así que de alguna forma míralo como la bendición. No, para mí es una suerte. Exacto, ¿no? De haber nacido en la familia en la que naciste. Vemos, permítanme hacer un pequeño esquema, ¿no? La diferencia o la posible diferenciación entre el cómo de los inicios de los jóvenes frente al inicio de los veteranos. Ya vemos que en las generaciones nuevas ya existe una institución que imparte ese conocimiento y que no es algo quizás que nazca de la iniciativa de un grupo de amigos o de un grupo de personas del barrio, y que además esa iniciativa no se limita únicamente pues a un baile o a una música, sino que a lo mejor, como decía Ángel Manuel, incluye cosas de otras islas o tradiciones de otras islas, bailes, cuentos, leyendas, etc., ¿no? Entonces, pequeña pero gran diferencia en tanto el desarrollo social que implica y sobre todo el desarrollo institucional y la participación social que implica el que para que las generaciones nuevas puedan participar de esos colectivos ha sido necesario que con anterioridad haya habido otras tantas personas que se hayan preocupado por la construcción precisamente de esos colectivos y de esas realidades, ¿no? Y tomando la palabra de Luzmila, que se dedica actualmente, aunque no es la única, a la docencia de la música y de la tradición, les lanzo una pregunta. Ahora ya no hay orden. Esto fue una pequeña presentación para conocernos un poco, para que el público pueda entender de dónde venimos y de quiénes son nuestros padres, por así decirlo. Pero a partir de ahora podemos participar abiertamente y aportar cuando queramos y como queramos, ¿no? Pero sí les lanzo una pregunta. Me surge la duda. Posiblemente lo que Luzmila o el modo en el que Luzmila enseña la tradición hoy es el mismo modo en el que la aprendieron los veteranos. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues ante esa pregunta, nosotros era más bien prueba-error. Recuerdo que teníamos un empuje impresionante, teníamos unas ilusiones fantásticas, pero era un mundo nuevo totalmente. No había
no habían grupos estructurados. Recuerdo que lo más que había, y era donde todo el mundo se fijaba, el éxito que había tenido los sabandeños en aquellos años, donde ya empezaron cuando Cebollero, Cofiones, Cochineros, etcétera, etcétera, pues lo tomaron como centro de lo que era el folclore. Pero grupos folclóricos totalmente estructurados, con cuerpo de baile, etcétera, etcétera, pues habían desaparecido. En el norte, ya, como ya les dije antes, no existía ya la princesa Guayarmina, no existía esos tirmaguienses, esos grandes grupos, eran contados. Y nosotros entrábamos totalmente sin ninguna noción. O sea, era simplemente un mundo que se te abría y a la aventura. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí es verdad que había muy buenos tocadores, muy buena gente que tenían la voluntad de que eso no se perdiera y transmitirlo. ¿Y esos tocadores, Agustín, tenían formación musical, tenían formación académica? Esos tocadores eran exactamente igual que nosotros. No tenían ningún tipo de formación. Porque dices que ustedes aprendieron a base de ensayos y error, pero es la misma experiencia que a lo mejor podría tener Luz Mila con sus alumnos. No, lo estaba pensando antes. Al final, los inicios del folclore de la parte de allá no son más viejos, ¿vale? Somos todos iguales. Con más experiencia. Con más experiencia, perdón. Era lo que había, por decirlo de alguna manera. Hoy, te lo digo en carnes propias, estás luchando contra la tecnología, contra el deporte, contra un montón de cosas que los chiquillos, cuando están dentro de la clase, te tienes que buscar la vida para captar su atención, porque el folclore para ellos es algo viejo. Tienes que adaptar el folclore a la nueva generación. Eso es lo que yo te puedo decir. Y además, una gran diferencia, no solo ese detalle que tantos cambios está significando actualmente en nuestra sociedad, sino el hecho también, ¿tú misma has recibido formación musical? No, yo no. Ajá. Algunos se quedará con la boca abierta, pero... Sin embargo, Sin entonces te subes al carro de Agustín. Me sumo al carro de Agustín, sí, exacto. Y sin embargo, resulta que tus alumnos sí pasan por una escuela, que ya es una institución reglada y formal, para instruirse, en este caso, en los instrumentos musicales. Exacto. Obviamente no tengo ningún conocimiento, pero sé. O sea, no tengo ningún conocimiento, pero sé. No tengo un diploma que lo avale, pero sí sé. O sea, exactamente. Bueno, si hay un género, hablo como cantador, ¿no? Si hay un género donde se expresa el sentimiento tanto bailando, como tocando, como cantando, ese es el folclore. Y el compañero dijo antes una palabra que a mi modo de ver, creo que es clave para que esto no se venga abajo. Es decir, yo creo que estamos en el mismo punto de partida en el que estaba yo cuando empecé. Con toda la serie de conocimientos y de recursos que existe. Es verdad que en los años 70 y 80 no contábamos que en el año 2000 y pico iban a haber tantas redes sociales y tanta intoxicación. Entonces, la palabra dignificar el folclore, que creo que te referías a eso, ¿no? Hay que dignificarlo desde que son pequeños dentro de las aulas, dentro de los colegios y de los institutos. Porque, por lo que yo veo, ¿no? Por ahí, creo que los chiquillos se sienten, ¿cómo se dice? No se sienten orgullosos de sus raíces. Y ya no hablo solo de folclore. Tenemos los mayores expertos en arqueología en nuestra región, que eso es parte de nuestras raíces también. Tenemos gente, la artesanía, hay patas de la artesanía que se van a perder, y en el folclore está bien que se forme la gente, ¿no? Que se forme musicalmente,
que se formen en danza, pero que ese sentimiento, esa garra que tiene el folclore de nuestra identidad, es lo que se tiene que dignificar. Si no la dignificamos, estamos abocados a la desaparición. Están viniendo, con esto no quiero hacer proselitismo ni nada, ¿no? Es decir, hay una libre circulación de personas porque es verdad, el transporte se ha modernizado. En esta isla pueden haber 40.000 culturas distintas. Se está latinizando tanto nuestra juventud que hoy hay jóvenes que hablan como los cubanos o los puertorriqueños, jóvenes canarios. No tengo nada en contra de eso, pero es que al final se va a hablar más cubano y colombiano en Gran Canaria que como hablaban mis abuelos en el barranco de Guayadeque. Pues por eso hacemos hincapié posiblemente en esta idea, ¿no? Es Vale. decir, nos damos cuenta cómo las instituciones folclóricas, o agrupaciones folclóricas o asociaciones en general que defienden una tradición, una forma de entender, de estar en el mundo desde Canarias, pues tienen mucho que aportar, mucho que decir y sobre todo un esfuerzo posiblemente de inculcar esos valores y esas tradiciones, esos conocimientos en las nuevas generaciones, ¿no? Creo entonces, y permítanme la aportación, que estamos avanzados en tanto que si hace 40, 50 años no existían los colectivos folclóricos, ahora que estén tan arraigados también en nuestra sociedad, nos permite dar un pequeño paso en ese sentido. Mira. A ver, yo hablo de mi experiencia a día de hoy, dando clases en la Escuela Manolito Sánchez, que es un pueblo en el que se vive bastante la tradición. Hay muchos compañeros míos del pueblo que han vivido la misma tradición que yo del tema de vaca, de hacer queso, de todo lo que viene siendo la parte cultural, la parte tradicional y demás. Y tengo la otra parte, Las Palmas. Niños que tú le preguntas ¿de dónde sale la leche? Y te dice del bote. ¿Entiendes? Entonces, tienes que jugar un poco con lo del sentimiento. Yo estoy de acuerdo con lo del sentimiento, pero tú a un niño que no sabe de dónde sale la leche, no le va a gustar una folía, porque la folía puede hablar de un sentimiento que tiene el canario, como buen canario, pero él no lo entiende porque no ha tenido a nadie referente para decir, oye, pues mira, pues es verdad, pues la vaca. Yo te hablo de la vaca porque es lo que tiene mi tío aquí, mi abuelo y todo esto, las vacas o el arado, o cuando a los chiquillos no les gusta eso porque lo ve y dice, es que eso a mí no me representa, pero no me representa no porque no sea canario, sino porque no lo ha vivido. Entonces, se trabaja también la oralidad, el hablar del presente en el folclore, para que se sientan identificados también y aparezca ese sentimiento a la hora de querer cantar o a la hora de querer seguir con la tradición del folclore. Con referencia al folclore dentro de la federación, más bien en la regional, estamos trabajando ahora mismo, ya tenemos concertado el proyecto de iniciar el folclore en las escuelas, ¿vale? Es un proyecto que estamos matizándolo y mirándolo totalmente para que en enero empiece el folclore ya directamente en las escuelas. Nosotros estamos trabajando con el Colegio Ignacio Coadechea, que está en la Isla de la Graciosa, son 52 niños los que hay dentro de ese colegio. La Federación Regional pues, le dimos 12 timples para que esos niños y niñas que están en el colegio, ¿vale?, pues tuvieran la oportunidad de aprender el timple, ¿vale?, y poder tocar el timple durante las horas lectivas que tengan música. Igualmente, acabamos de incorporar ahora en esta a una señora que les está enseñando baile. Entonces, lo que se ha propuesto es que los niños que están en ese colegio, porque allí el colegio es una unitaria donde hay niños de meses. Entonces, lo que se ha hecho es intentar que esos 52 niños entren dentro del folclore también con el baile. La hora lectiva de gimnasia se quita y se pasa al baile. Tenemos a José Manuel Toledo y a su señora, que son los que están dando ahora mismo las clases en la Isla de la Graciosa. Con esto quiero comentar que el folclore vamos a empezar a impartirlo dentro de la federación, vamos a impartirlo con el Gobierno de Canarias. Ya está prevista totalmente todo el planteamiento que tenemos
para intentar que el folclore llegue. El folclore no es solamente el 30 de mayo o la semana 2 días antes del 30 de mayo, donde cogemos a un niño, lo tiramos para allá, vente para acá, le ponemos el fajín como podemos, le ponemos un pantalón vaquero, unas playeras todas sucias hechas una porquería, una camisa hecha lo que no vale y no es. Se va a empezar a educar a los padres, ¿vale?, para que sepan ataviar a los niños, y se va a enseñar a los padres cómo tiene que ser el folclore con los niños. Ese es un proyecto que tenemos ahí para empezar ahora en enero, y es un proyecto en el cual vamos a incentivar que en todos los colegios de Canarias, ahora mismo, por ejemplo, ahí está el planteamiento en la Isla Graciosa y está el planteamiento en la Isla de La Palma. Vale, entonces con eso queremos intentar que el folclore en las Islas Canarias, en los niños más pequeños de 3 años, lleguen a entrar. Un poco, fíjense lo que estamos planteando, que es súper interesante, quedaría, yo creo que para otra mesa redonda de la actualidad misma de la enseñanza del folclore, ¿no? Pero quizás lo que queremos plantear, en tanto que tenemos generaciones distintas de personas que aman el folclore, es quizás más la vivencia personal, ¿no? Es decir, antes planteábamos, pues precisamente, Joaquín, que hablaba de los referentes sociales en la época, que para ellos les servían de guía para poder aprender y poder transmitir también una melodía, un baile, lo que fuera. En lo personal, hay diferencias entre, a lo mejor, y no solo, ahora aprovechando que hay docentes del folclore, ¿no? Hay diferencias entre ese modo de aprender, lo que significó ese modo para cada uno de ustedes, y el modo en el que a lo mejor las nuevas generaciones no solo aprenden, sino que también lo enseñan. Y no nos quedamos solo en la música, que a lo mejor es lo que ha salido hasta ahora, en el baile, que también hay mucho que decir al respecto. Hay diferencias en la forma que habían de aprender antes un baile a las formas que hay ahora de aprender un baile. Yo creo que hay una cosa, perdona, yo creo que hay una cosa que se está directamente desvirtuando. El folclore de antes no tiene casi, muchas de las veces ahora mismo, cuestión con lo de ahora, ¿vale? Ahora mismo empiezas a mirar los temas que se tocaban antes a como se tocan ahora, es totalmente diferente. Yo he tenido la suerte ahora mismo que hace muy poco me llegó, no sé si sabrán quién es Nino Jiménez, es una de las personas más, dentro del folclore, uno de los más grandes, y tengo la suerte de que me acaba de mandar un disco duro, ¿vale?, con una cantidad de partituras, tanto en guitarra, en timple, en laúd, en 40.000 cuestiones que hay, para intentar que el folclore se mantenga vivo como es, que estamos desvirtuándolo. Y yo creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer es intentar el folclore nuestro, de antes, es el que tenemos que cultivar, no el que ahora mismo está saliendo. Luzmila mismo está, como ella dice, está en un conservatorio en Las Palmas. ¿Conservatorio? En la Escuela de Música de Las Palmas. Se está encontrando con niños que allí los padres los meten y no saben ni lo que es el folclore, ¿vale? Yo creo que eso es lo que tenemos que incentivar que esos niños aprendan a meterse dentro del folclore y a saber lo que es el folclore. Y sobre todo, a matizar el folclore que es nuestro. ¿Vale? Yo creo que es una de las partes que tenemos que ir mirando poco a poco dentro de lo que es el folclore nuestro. A usted, señorita. Muchas gracias, caballero. Bueno, en mi caso creo que aquí nos ha nombrado el sistema cifrado. Yo aprendí con el sistema cifrado lo que es bandurria y timple, el de los numeritos y Pepito con la manita y esta es la nota y esta es el la. Y bueno, ni qué decir que en aquellos momentos folclore con solfeo, lenguaje musical, impensable. A lo que tú te refieres a la manera de aprender, cómo se aprendía antes y cómo se enseña ahora, yo tengo las dos vertientes de cómo aprendí a Capone, con cariño también muchísimo y con una sabiduría a la hora de meternos en la vena el amor por el folclore. Aquello era maravilloso, cómo Milagrosa lo vivía, pero pedagogía poca, porque la verdad te enseñaban con el capón de levanta el brazo, no mires al piso y demás. Cuando yo decidí que era mi mundo y que quería enseñarlo de otra manera, busqué una serie de caminos y lo primero que encontré fue la Orquesta Filarmónica. No era para bailadores, pero a mí me abrían puertas para yo buscar una serie de armas. Cuando, por casualidad, empecé con el método Orff, que son unos profesores que vienen de Salzburgo
y que me metí metida en la escuela de magisterio, a mí me abrió un mundo tremendo. Fue tanto que luego ya me fui a Madrid porque quería un segundo nivel y Fernando Palacios y demás. Con esto quiero decir que yo hoy en día he hecho un poquito de menos ese interés por los nuevos. A lo mejor me equivoco. No lo sé, igual me equivoco. Incluso aquí teníamos en aquella época, bueno, lo seguimos teniendo, había un método que era el sarantontón con Javier Rapizarda, que aquello a mí me abrió puertas y me facilitó muchísimas clases al principio, con la Isa de los Comelones, en Mi gato baila la polca, y no sé, hoy en día yo creo que, yo no te digo en las escuelas de música, pero ni en todos los grupos, y espero que nadie se ofenda, creo que están enseñando más para el escenario, para el festival. Y a mí me duele, y me duele muchísimo, porque no tenemos por qué tener 40 temas, vamos a tener 10 y bien hechos. Porque además tampoco hay ningún interés en aprender que, no sé, que unas seguidillas tienen un paso un poquito complicado. No lo saquemos así, busquemos recursos, y uno de los recursos es el cumpleaños feliz, aunque no lo creamos. Cantando el cumpleaños feliz sacamos el paso de las seguidillas robadas. Aprendamos primero a jugar con ello, luego a bailarlo y luego a corregirlo. Nadie nos va a hacer en el escenario lo que no hagamos en un ensayo. Eso es lo que yo estoy echando de menos. Estoy echando de menos esos cuerpos de baile donde te tenías que fijar muy mucho para saber quién era el director, porque todo el mundo estaba a la par. Hoy en día hay muchos directores que quieren hacerse notar, que si salen en un coro y a él le toca detrás, sigue rodando el coro para que a él o a ella le toque delante. Porque a mí me enseñaron que un coro de la ISA tiene que rodar. Y hoy en día, para hacer una vuelta de ISA necesitamos 20 pasos. ¿Me estoy explicando? Creo que los de baile nos estamos entendiendo. Porque están bailando en un cuadro, porque tienen miedo a moverse, porque tienen miedo a brincar el paso como es, porque no se ocupan de levantar, de corregir, en el que hay que levantar la cabeza y en el que los brazos van aquí arriba y son muy bellos. Yo eso lo echo de menos. Veo muchísima diferencia. Veo cosas como que antes nombraban la cunita. La cunita es una estrella, señores, con una cuna en medio. No son unos cuadros. Y me duele muchísimo. Y a veces me siento desencantada. En ese caso, a mí me toca por las dos partes, por la de enseñar en los coles y por la de enseñar en colectivo. Pues en los coles sí se enseña folclore, el problema es que tenemos un currículo que nos dice que tenemos que dar contenidos canarios. El problema está en que los docentes no tienen los suficientes recursos para poder impartirlos. Es verdad que ya este año, por ejemplo, va a haber en Gran Canaria 2 cursos, uno de vestimenta y uno de folclore para docentes, pero con todos los docentes que vemos en Gran Canaria han traído de otras islas. Pero, por eso, atendiéndola a ella, teniendo un montón de gente que podamos tener en la isla para poder impartir esos conocimientos, gente de la isla ha llamado a gente de fuera para que nos enseñe bailes incluso de Gran Canaria. Ahí lo dejamos. Y hablando del tema de cómo se enseñaba y cómo se aprendía, antes estaba hablando con ella, por ejemplo, no sé si lo quieres enseñar, el libro que explicaba un poco los temas. Antes usábamos también el tema de o el oral o el de los machanguitos que teníamos, círculos y triángulos. Círculos eran las mujeres y triángulos solían ser los hombres, si no me equivoco. Está la parte moderna, porque yo esto lo hacía con una regla, con el lápiz y el ordenador. Entonces, con el ordenador y ya el PowerPoint me salvó la vida. Y claro, ya en la actualidad, pues tenemos una serie de recursos que es el bendito YouTube, que es que todos los grupos esté bien o esté mal hecho, porque muchas veces no nos preocupamos en saber si eso que está haciendo X grupos está bien o está mal, porque como está en Internet está bien. O sea, en Internet es el que nos da la solución. Pues hay que ir a dar ese pasito más en lo que estamos enseñar a aprender, de investigar si eso que estamos viendo es real o no, y hay que ir a la fuente, que sería a los que nombraban antes,
si están vivos, y si no, a los que aprendieron de ellos. En mi caso fue Isabel, que ella fue la que aprendió también de Isabelita Milán, que tuve muy poquitos años con ella, pues seguir esa raíz e ir buscándolo para mantenerlo lo más fiel posible. La última intervención antes de cambiar de tema. No, simplemente a razón de todo esto, cuando precisamente tú hablabas de que aprendiste con la pelota De un lado. saltando de un lado al otro, también es un recurso. A un niño, si queremos que ame el folclore, no le podemos decir a principio de mayo, venga que ahora vas a hacer un esfuerzo porque tenemos que sacar una pieza para el Día de Canarias. Eso es contraproducente muchas veces, porque más que un premio es un castigo. O sea, y yo ahora que esto ni lo siento, ni me viene, ni me va, y en clase me obligan a... creo que la mejor forma sería esa. Desde, primeramente, meter lo que es el folclore, lo que es el sentimiento, lo que es todo, meterlo en las clases, que los niños lo vean desde pequeños, igual que se ha metido el silbo, igual que se ha metido muchísimas cosas de esas, pues que los niños convivan con el folclore, lo conozcan, luego ya serán libres de decir lo abrazo o lo rechazo, pero que lo vean. Ahora mismo lo único que ven son un montón de personas mayores que lo obligan a hacer cosas que en ese momento ni él ni sus amiguitos lo encuentran necesario. Entonces, creo que, primero, que los niños lo mamen desde pequeños, lo quieran y puedan abrazarlo. Y segundo, que sea un divertimento en las primeras etapas, como muchas veces hace falta una pelota que salte dentro de un aula y un niño corriendo detrás haciendo el paso de la Isa. Creo que serían muy buenos momentos para que ese niño se fuera formando poco a poco. Nos alegra por eso, Agustín, y todos los demás ponentes, lo que comentaba Alberto hace un ratito, el hecho de que ya de la propia federación se esté tomando ya la iniciativa de incluir como parte del currículum de los más pequeños la formación y la transmisión del conocimiento de la tradición, ¿no? De todo lo que han dicho al respecto, me parece importantísimo dos ideas. Por un lado, la toma de conciencia que implica el hecho de que veamos en sí mismo la necesidad de una transmisión al margen o paralelo a todas las influencias que nos están llegando y que nos están determinando, y que ese esfuerzo posiblemente tenga mucho más que ver con el esfuerzo de las instituciones, bien sean las gubernamentales como las no gubernamentales, pero también creo que es importante hacer hincapié en otra idea que hacía Desiree, que es el hecho que ese conocimiento que se transmita posiblemente esté basado en el conocimiento más puro que se pueda tener al respecto, y no tanto pensando en la escena, la fotografía o el videoclip, ¿no? Hay que diferenciar, por tanto, lo que se puede hacer encima de un escenario, que en gran medida no deja de ser sino la representación folclórica de lo que es el folclore en sí mismo, como decíamos al principio, y que la enseñanza deba incluir también esa diferenciación, para que el niño que de primera reciba esa formación reglada en este caso, entienda de dónde vienen, los por qué, pero también la diferencia en cuanto a la hora de exponerlo, las formas en las que puedan exponerlo, ¿no? Si me permiten, cambiamos de tercio, cambiamos de programa. ¿Sí? Sí, claro, por supuesto. ¿Y la pastilla? ¿Es una pastilla? ¿Se come o se bebe? Se habla. Y esto, ¿se come o se bebe? No sé. No, dos palabras, porque he oído cosas maravillosas. Es la primera invitación, después de 24 años aquí en Ingenio, que yo recibo una invitación de Guayadeque. De Guayadeque, donde yo he sido un ladrón. ¿Sabe lo que es un ladrón? Yo he ido a Guayadeque a coger cráneos
tibias que le traía a la escuela don José Suárez, que el hombre encontraba que no era bueno y inmediatamente lo enviaba a Las Palmas. Aquí teníamos que tener la misma cosa, un museo, aquí en Guayadeque, no en Las Palmas, para los turistas. ¿Por qué? Porque el folclore, la música, es los pilares de la tierra. Lo dijo Hemingway. Yo lo conocí a Hemingway aquí en Cuba y me lo dijo sin decir nada. Dice, Blas, ¿te gustan los puntos cubanos? Dice, sí. ¿Y las folías de tu pueblo? Sí, todo me encanta. Pero decir lo que está plantando aquí, lo que estoy oyendo cada uno, que es la juventud. Yo soy el más viejo de todos, 90 años, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Están invitados a hacer un intercambio cultural con París. Yo puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque en 41 años en París yo he plantado flores y esas flores han florecido. Todos vienen de París para mí y no quiero alargarme más. Están invitados que este grupo vaya a París, un intercambio, y vendrá otro grupo de París para intercambiar. Un poco en el tema, agradecemos tu aportación, agradecemos también tu invitación, por supuesto. Para nosotros, como dije al principio, es un honor que tú estés por aquí esta noche. Encantadísimo, además, de poder compartir contigo. Y aprovecho lo que acabas de comentar, ¿no? Evidentemente, la Fundación Blas Sánchez para aquí en Ingenio ha significado muchísimas cosas. Y yo se lo he dicho a Blas algunas que otras. El oasis de cultura que implica la Fundación, pues también requiere un reconocimiento y requiere, por supuesto, la participación no solo de los colectivos que estemos en el municipio, que para eso también, de alguna forma, hemos querido que Blas esté aquí, sino porque también entendemos que la docencia de Blas, la misma experiencia de vida y de música y de tradición que representa la figura de Blas, pues nos puede aportar muchísimo hoy, pero también a lo largo de nuestra trayectoria. Por ir centrando y por poder terminar a tiempo, que ya nos queda poquito tiempo, Blas, si me permites, continuamos con el debate. ¿Te parece? Sí, no, acabar porque ustedes han hablado mucho, me encanta de oírlo, porque el folclore es una cosa. Yo me recuerdo perfectamente Florian Corujo, que me invitaba a mí en Teguise, ¿no? Y yo recuerdo, yo no olvidaré nunca, que yo lo invito a Normandía, a mi festival, con la parranda de él, y también en París. Yo siempre he colaborado para que la cultura canaria viaje por todas partes, y conmigo funcionó, y va a funcionar este año que va a venir ahora, y vamos a ver. ¿Te parece que continuamos? Perdón, venga. Continuamos, como les decía y como les proponía. Fermín, si eres breve, te podemos dar el micrófono. Pero muy breve. Vale, de acuerdo. Lo que comentó la señora, Desiree, le tengo que felicitar. Cuando fue usted y dijo que hay muchos directores de música, que se han metido en las agrupaciones folclóricas y están continuamente haciéndole arreglo a las canciones tradicionales. Eso es una barbaridad. Lo he sufrido y me he cabreado. Yo lo que digo es, ¿por qué los grupos de música tradicional, como son las agrupaciones folclóricas, alguien de los que están tiene que saber de folclore? Y cuando llega un director haciendo arreglo a la parte musical, inmediatamente ponerlo en la calle. Porque aquí se toca. Ahora tengo la gran suerte que tengo aquí el señor presente, Juan Austin, que ha hecho una cosa maravillosa dentro del grupo,
donde toca todos los instrumentos musicales tradicionales, donde está tocando la música tradicional en sus tonos. Eso es precioso. Le felicito por usted tener ese detalle, y yo pido a las agrupaciones folclóricas que cada vez que llega un director a hacer el arreglo a las canciones tradicionales, inmediatamente le abra la puerta y lo ponga en la calle. Pues precisamente de lo que estamos viendo, de esta participación del público, pues también nos sentimos contentos y agradecidos. Y de eso se trata, de que una mesa redonda pues no quede en que los ponentes hablen y nos marchemos cada uno para nuestra casa, sino que el debate se abra y que podamos estar en desacuerdo, que no quiere decir más que eso, que tú opinas una cosa y yo opino la distinta, y que sobre eso construyamos una realidad que sea más aceptada o más aceptable para todos, ¿no? Ahora sí, si me lo permiten, pues propongo el siguiente tema en el que vamos a estar tan solo 10 minutitos. ¿Les parece? A mí me gustaría, porque todos tenemos, precisamente por lo que estamos hablando, tanto lo que ha aportado Blas como lo que aporta Pepín, y todo lo que hemos dicho a lo largo de esta ponencia, todos hemos pasado por colectivos, por distintos colectivos, en este caso que defienden el folclore, pero igual que a lo mejor, como planteamos, en las formas en las que accedemos al folclore, hay diferencias. Igual que en la forma en la que actualmente se enseña el folclore, posiblemente hayan diferencias con respecto a las formas en las que se enseñaban antes. Hay diferencias también en la experiencia propia de pertenecer a un colectivo. Pongamos un ejemplo. El niño que con 12 años tiene la oportunidad de acercarse, como planteaba Agustín, por ejemplo, a esas personas que están enseñando bailes. ¿Qué significó en la vida de ese niño de 12 años acercarse a esas personas? ¿En qué cambió la vida a ese niño de 12 años? Pongo el ejemplo. ¿No sería el mismo cambio a un niño que haya crecido en los años 60, 70, a un niño que crezca en los años 2000? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la vivencia de cada uno de ustedes? Yo creo que el folclore lo amamos nosotros desde un inicio, ¿vale? Y nuestra etapa, ¿vale? Yo creo que la mayoría, nuestra etapa fue diferente a la de ahora. Nosotros amábamos antes el folclore, ¿vale? Y decíamos, aunque entremos por lo que hayamos entrado, porque lo que nos haya gustado, pero es que ahora el folclore no se llega. Es que yo una cosa que noto es que en Canarias, ¿vale?, el folclore a nivel regional en los niños no entra. Es una cosa muy difícil, tenemos muy pocas, en las 8 islas, muy pocas agrupaciones folclóricas infantiles. Creo que ahora mismo está Guayadeque, Arimaguada, Mocán, Coros y Danza, y paren de contar, o sea, no hay nada más. O sea, es una cosa que tenemos que incentivar. No sé si me queda algún grupo más infantil que se quede. Y el otro día, por ejemplo, yo personalmente con la Federación Española, un solo sábado hubieron 17 festivales infantiles en España, por toda la geografía. 17 infantiles con tres grupos infantiles. No es la diferencia. ¿Por qué la diferencia tan extrema a nivel de España, a nivel de Canarias? Aquí, por ejemplo, somos todos empezamos de una etapa. Tú le dices a un niño ahora de empezar con el folclore y le dices no. Yo creo que son cosas diferentes. Nosotros mamamos una cosa y ellos hoy en día maman la maquinita, y la culpa lo tienen los padres. Yo creo que tenemos que empezar a animarlos de esa forma. A ver. Mira, yo contándote de una experiencia propia, yo creo que eso hay que mamarlo también un poco desde casa. En mi casa, mi abuela, gracias a Dios, hoy en día canta, era una mujer de estas cantadoras de toda la vida. La parte de tocar muy poca, ni mi padre, ni mis primos, le fue muy por esa vena, pero en cambio el baile sí se veía en mi casa. Yo creo que la base nace ahí, porque de nada vale que sí, el niño con 4 o 5 años, tú lo metas a una agrupación a bailar o a aprender a tocar, si al niño no le nace o no le gusta. En eso hay que ser observadores. Si al niño no le gusta tocar, pues oye,
Ponla a bailar, que a lo mejor ahí ya le puede... A los 4 años. ¿Y para ti qué significó crecer participando? A mí me encantaba porque íbamos al taller, era un taller de los de la FEDA, el que teníamos arriba en Tunte. Entonces, claro, primero jugabas, pintabas tejas, todas estas cosas, y después en el patio era bailar y a tocar. Era como en plan, este es mi día de diversión. Y yo creo que un poco esa es la forma realmente de tú inculcarle a un niño hoy en día el folclore. Y que quiera realmente nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Que sea como un juego, porque si no... ¿Y de ese? A ver, yo lo primero que quiero es felicitar a la juventud que está en el folclore. ¿Por qué? Porque tienen un abanico tan amplio de posibilidades de hacer cosas. Enorme. Y sin embargo, están en lo nuestro. Están en el folclore. Quizás los que ya peinamos canas no teníamos esas posibilidades. Era la bici quien la tenía, el elástico, la soga, la pelota y poco más. Ellos tienen la Play, los ordenadores, tienen de todo. Y sin embargo, ahí están en lo nuestro. Respecto a, inciso, a lo que estábamos hablando antes, de que en la escuela tiene que existir el folclore, por supuesto que sí. Pero tiene que estar el folclore desde que se estudia magisterio. Cuando entró la LOCSE, que luego se llamó la LOMSE y ahora se llama la LONLOE, y ya no sé ni cómo se llama, fue en los 90 y poco, y no había especialidad de música. Y se hizo una habilitación solo para profesores que ya fueran profesores y estudiaran durante 2 años en la Orquesta Filarmónica. Esa era la primera promoción, hasta que saliera la verdadera primera promoción. No se tocó el folclore, para nada. Me lo ha aportado todo. ¿Pueden decir lo mismo? Sí. Ahora hablo yo. Es que para mí es algo normal. O sea, para mí es como ducharte todos los días, como tener que comer, para mí es eso. No puedo decir que me ha aportado, o sea, es mi día a día, mi vida. A día de hoy sigo en el folclore, también en otro tipo de folclore que, como bien dijo Blas Sánchez antes, Punto Cubano, con Geray Rodríguez, que también es folclore, y gracias a la décima Espinela, los niños pueden crear unos versos identificándose que después pueden cantar una folía. Eso es lo que me ha aportado a mí el folclore. Seguir investigando, seguir teniendo vivencias, conociendo personas maravillosas que también se dedican no al folclore canario, que también, sino a otro tipo de folclore, y representar en lo que yo pueda el folclore canario de la mejor manera. Y no sé, es que va en mí, no es algo que yo haya elegido ir a hacer o no hacer. No tuve esa posibilidad de elegir, tampoco la quiero, tampoco la echo de menos, porque para mí, no sé cómo explicarlo. No hay una palabra específica con la que yo pueda explicar este sentimiento. ¿Una forma de vida? ¿Sabes? Entonces... Para Agustín, para Alberto, que no han hablado, si quieren aportar algo. Bueno, yo me quedo bobo escuchando a Luzmila porque me traslada a ese tiempo. Es decir, también nosotros lo vimos normal porque era nuestro modus vivendi, es decir, no teníamos nada más que el colegio y salir del colegio con unas ganas tremendas de ir a aprender y a ensayar, sin más referente que lo que nos llegaba y esa pasión con que nuestros maestros y maestras de música y de baile nos transmitían. Yo no me quiero repetir, pero en la pregunta que lanza José María de qué te ha aportado a ti el folclore, es que el folclore es una base, no solo a nivel pedagógico o musical, sino a nivel humano. A nivel humano, ya lo dije antes, es decir, invertir para no dejen nunca, los que se dedican al folclore no dejen nunca que un político meta la mano, porque donde mete la mano un político lo desgracia. Porque es que, vamos a ver, antes lo están diciendo, dice, se acuerdan de que hay un folclore canario el día 30 de mayo. Y no es así.
Eso tenía que ser... Yo soy muy soviético para esto, ¿eh? Sí, no. En el plano educativo sí. Hay que imponerlo. ¿Por qué me tengo yo que aprender un río en el que nunca voy a estar yo? Y no conozco mi propia geografía, mis plantas autóctonas, mis raíces, mi arqueología, mis deportes vernáculos, que ha estado a punto, la lucha canaria ha estado a punto de desaparecer. La artesanía. Es que vuelvo y me repito, fomentarlo, pero fomentarlo por imposición. No nos imponen la historia de España en el siglo no sé cuántos, que luego, cuando vamos a trabajar a un hotel, eso no nos repercute. Nuestro entorno. A mí como persona, claro, lo que me ha reportado es que si yo no hubiera estado en folclore, te voy a contar una anécdota, Luzmila, no sé si tu padre, que en paz descanse, te la contó, o tu madre. En el 81, tu padre, que en paz descanse, y este que está aquí, estábamos en 3 sitios al mismo tiempo. Estábamos en la agrupación folclórica Guayadeque, estábamos en el grupo Folk Témpano, que era de lo más que había en aquella época, y estábamos formando una tuna para actuar en los carnavales, en 3 grupos al mismo tiempo, sin medios de transporte, sin redes sociales, sin fomento ninguno, lo que hubiésemos hecho hoy en día. Por eso quiero decir que las herramientas que hay hoy en día hay que aprovecharlas, pero si no se impone desde dentro de las escuelas, un niño va a sentir que el folclore es algo ridículo, que no le pertenece, y se pierde la identidad de canario. Se pierde. E igual lo que yo estoy diciendo es tremendismo, ¿no? Pues me he pasado de tiempo. Tenemos que ir terminando, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. Yo soy maestra y trabajo en la escuela pública. Vale, un segundo nada más. A ver, vamos a ir terminando, porque ya se nos hace la hora ya de ir terminando. Me encanta que el debate se esté abriendo, me encanta que el debate esté dando pie a que pongamos sobre la mesa nuestros puntos de vista, pero el tiempo nos limita y también el programa está mandando, ¿vale? ¿Te parece si expone Agustín? Rapidito, Es cortito, Agustín, cortito. dices tú también a la mayor brevedad posible lo que quieras decir. Espérate. Bueno, yo soy maestra de la escuela pública, llevo 21 años, soy amante del folclore, mis hijos están en Guayadeque, uno desde que estaba en mi barriga y otro desde que cumplió los 2 años. Y yo creo que los maestros de la escuela pública no tenemos culpa de que no exista el folclore en la escuela pública. No. El currículum que tenemos, que es el que está legislado, o sea, es una porquería dentro de lo que es la historia y la cultura de Canarias, porque te pone una porquería, así de claro. Y después, por ejemplo, yo trabajo en Santa Lucía, en Sardina del Sur, para ser más exacto. Cuando tú quieres buscar a alguien que te quiera dar una charla de folclore, son personas que trabajan por la mañana. Si no estás dentro de un proyecto de patrimonio, no te subvencionan nada. ¿Y dónde vas a buscar tú a esas personas? Cuando tenemos la mano cogida, como quien dice. Yo a mis niños les pongo folclore desde que se llegan a las 8:30 hasta que se acuestan, como digo yo, en el colegio. Y lo que he aprendido aquí con Isa, sentada siendo madre, se lo pongo a mis niños en el colegio. Pero yo creo que la escuela pública tampoco es la culpable de todo, porque aquí estoy escuchando escuela pública, la escuela. Yo creo que no. Y yo estudié magisterio y tuve una asignatura que se llamaba Historia de Canarias, y de folclore no se habló de nada. Y en esa época existía la especialidad de música, porque yo me fui con las especialidades ya. Y en infantil, en la especialidad de música, no se hablaba nada de folclore. Precisamente de eso yo creo que es de lo que se habla aquí en esta mesa, ¿no? No estamos buscando culpables, ni mucho menos echar responsabilidades a nadie, sino estamos haciendo
o devolvemos el reflejo de la carencia que se observa y que se observa, vamos, estructuralmente en todo el sistema de formación. No es que nadie tenga una culpa o una responsabilidad. Señores, se nos echa el tiempo encima. Sintiéndolo mucho, tenemos que ir terminando. Les voy a pedir tan solo una cosa, que en 2 frases, en una frase y media, si se puede, que cada uno de ustedes pues haga una pequeña conclusión de todo lo que hemos hablado aquí y al mismo tiempo que lance un deseo, una expectativa de futuro acerca de las temáticas que se han hablado aquí esta noche. Agustín. Pues nada, me toca ser el primero del fin. 2 frases que pueda sintetizar lo que ha pasado. Pues el folclore para mí ha sido toda mi vida. Me ha dado los mejores momentos. He llorado también y me he formado como persona y como amante de las tradiciones gracias a todo eso. He tenido la suerte de caer en un gran grupo en el que se ha fomentado todo lo bueno que podía sacarse de mí y lo único que espero es que las sucesivas niños que son ahora tengan la misma fortuna que tuve yo de poder vivir lo que es el folclore internamente, sin negocios, sin nada, sino simplemente poder vivirlo y disfrutarlo en su vida. Con eso me daría por satisfecho. Yo me he pasado de tiempo. Agradecer a la Agrupación Folclórica Cultural Guayadeque la invitación. Y solo me resta decir también que muchas gracias a todos y a todas aquellas que en un momento dado se hicieron cargo de esos niños y niñas y que el ejemplo está aquí, en Agustín, en los compañeros, en mí, de que es un camino. Y eso es lo que ese ejemplo es el que tiene que cundir en las nuevas generaciones, que se sientan orgullosos de sus raíces y de su sentido de pertenencia. Ese es el deseo que yo expreso. Nada, igualmente que dice el compañero, agradecer a Guayadeque que nos haya invitado. No vamos a cobrar, para que lo sepan. Pues si acaso algunos piensen que venimos aquí cobrando. Suele pensar eso también. Yo voy a contar una cosa pequeñita. Lo que me comentaba antes él con el tema de la política. A mí me ha pasado directamente con la política. Yo quería llevar agrupaciones folclóricas a Madrid, a Fitur, y se me ha dicho que es más importante el carnaval que un grupo folclórico. Con eso lo digo claramente. Y se han gastado 100.428 euros en una pancarta en la calle López de Vega, número 75 en Madrid, de 70 metros de largo por 50 de alto, poniendo una reina del carnaval y un drag queen. Pues eso quería comentarlo para que sepan también, a veces los políticos no nos valoran. Y segundo, folclore a mí lo que me ha hecho es ser feliz, luchar por la parte que tengo ahora mismo, tanto con las presidencias insular, regional y nacional. Y sobre todo mi lema dentro del folclore, porque yo creo que lo estamos viviendo cada momento más, es el folclore, es el lazo de unión que nos une. Pero a cada momento vamos encontrando gente en el camino, nos vamos haciendo amigos y cada vez vamos creando una familia más grande dentro del folclore. Quédense con eso, el folclore es el lazo de unión que nos une. Pues nada, yo también agradezco la invitación. Me he pasado un rato muy agradable y he aprendido tanto de los que, como digo yo, peinamos canas, como de esta juventud. Y yo diría que me lo ha dado todo, ya lo comenté. Soy la persona que soy, gracias al folclore. Y porque al final el folclore son las personas de las que me he rodeado durante toda mi vida. Y las personas que tenemos alrededor pues también nos van curtiendo y soy quien soy gracias a eso. Solo diría una frase y la dejo en el aire. El folclore no es espectáculo. El folclore está aquí y en el corazón de nuestros ancestros.
Y el folclore no es un pase de modelos. ¿Qué diría Teno? Que él, cuando vistió a los primeros grupos, yo fui una de las afortunadas a las que vistió, él mezcló gente de campo, gente de mar, ricos, pobres. Y ahora veo agrupaciones que cuando los veo digo, en Canarias no hubo nunca pobreza. No había hambre, porque todos con unos lujos, señores, representemos pues todo lo que teníamos en Canarias dentro de la vestimenta, porque parece que aquí eran todos millonarios. Y eso, que no es espectáculo, y que es corazón y que se llevan la sangre. Primeramente agradecer a esta, que es como si fuera mi casa, llevo muchos años en la agrupación. Y si lo pudiera resumir en 2 frases, sería que el folclore en realidad lo que crea es una familia, y que si nos vamos a la parte de la vestimenta tradicional, que el vestir tradicional se haga con ilusión. Que cuando tú te vayas a vestir para salir a una romería, lo hagas con ilusión, porque le estás dando el valor que tiene esas prendas. Bueno, yo simplemente pues agradecer a Guayadeque, que ha sido pues mi grupo desde pequeño hasta el día de hoy, pues por saber mantener a esa camada de jóvenes que empezamos desde pequeños y mantenerlos hasta el día de hoy, que si vemos el grupo de adultos, lo que llamamos como el grupo de adultos, pues seguimos siendo esos que empezamos desde niños. Somos ahora todos personas de 30 y pico, 40, algunos más, pero no lo vamos a decir. Y hemos sido capaces de mantener esa juventud dentro de los grupos a pesar de todos los condicionantes que hablábamos anteriormente. Y respecto al deseo, es ser capaces de mantener el folclore sin tener ni siquiera que pensar en qué ropa me pongo o qué voy a hacer, sino simplemente disfrutar del folclore. Para terminar otra vez, solo voy a decir que el folclore sigue estando vivo. No de la misma manera que hace 30 años, que hace 40 años. Sigue estando, los que seguimos estando, lo que seguimos vinculados, intentamos enseñar de la mejor manera posible, adaptándonos a los tiempos. Y yo termino con una copla que suelo cantar, que dice, si el folclore elige, a ver cómo era, espérate, se me olvidó. Cántala, que seguro que te sale. Ay, la estaba pensando antes, la tenía en la cabeza, ya se me fue ya. Habla cantando. Habla cantando. No, porque ya me bloqueé. Ya no. Lo que quería decir Lo que quería decir era que si el folclore, si elige, aquel que el folclore elige, que le cante a su momento, que no es una foto fija, sino vida en movimiento. Pues agradecerle, perdón. Sí. Un minuto. Breve. Sí, tanta brevedad como lo que decía ella antes. Todo que salga del colegio y en las romerías no se les toma un seguimiento a esas ropas que llevan. Tanto que se ha hablado aquí de las ropas, del vestuario, que como decía ella, es verdad que antes no tenían que tener hambre porque con aquellas blusas era imposible, serían todos los de pasta los que tenía, porque las demás, yo me acuerdo ver a mi abuela con una falda negra y una blusa y un pañuelo, simple y llanamente. ¿Por qué no se le pone también un control a la romería y no se le deja pasar con cualquier cosa? Que entonces sí lo comparan con los carnavales o la vara del pescado. Señor. Que van como a ellos les da la gana. Ya eso te contesto. Hay una cuestión por parte de los ayuntamientos de la isla, ¿vale?, que se va a llevar a cabo en el año 2025. Se va a intentar hacer filtros, ¿vale?, para intentar que las personas que no estén ataviadas no pasen delante de las imágenes. Eso hay una cuestión que se está tratando ya, para que en el año 2025, desde la primera... ¿Y cuánto hace con la música? Pero para que lo sepan. Pues
Gracias, Fuensis, por tu aportación. Agradecer Creo que no a todos deberían los... repetirlo un año, sino esto lo deberían hacer varias veces al año. Porque hay mucha gente, esta parte deberían hacerla varias veces al año, ¿vale? Porque esto ayuda tanto a los que nos están oyendo y a nosotros nos ayuda a caminar. Enhorabuena por la parte. Ese es el propósito precisamente con el que se ha hecho... Ese es el propósito precisamente de esta jornada, el que se ponga sobre la mesa la visión de personas veteranas con un conocimiento ya largo, una trayectoria larga de lo que es el folclore, con una implicación también muchísimo, muy destacada en cuanto no solo a la divulgación, sino también las responsabilidades que implican los colectivos sociales frente a generaciones que no son menos, que llevan menos tiempo, pero que han sabido coger ese testigo y seguir investigando, seguir luchando, seguir aprendiendo, seguir enseñando y también tomando responsabilidades acerca de este hecho que es el folclore. Sobre la mesa se han puesto muchísimos temas, como han visto, que son muy interesantes, candentes en tanto que nos hace cuestionar, en tanto que nos hace reflexionar acerca de la misma realidad que todos compartimos en este sentido, como la gran familia que somos del folclore. Y que, como bien apunta Alberto, pues que este año no sea el único que tengamos oportunidad de vivir unas jornadas como esta, y ni que tampoco que sean los únicos que promuevan este tipo de actividades, sino que sea lo común, que en el debate está el enriquecimiento mutuo y en las aportaciones está el crecimiento. Entonces entendamos precisamente estas jornadas como una oportunidad para poder aprender, reconocernos, ver las posibles carencias que podamos tener y aprender a superarlas a partir de todo eso, ¿no? Poco, dice el refranero popular, que poco se ama lo que poco se conoce, y posiblemente ese sea el resumen de todo lo que han aportado todos los ponentes hoy, y estoy seguro que puede ser el resumen de la sensación con la que nos quedamos todos los que los hemos escuchado. Por tanto, sigamos conociendo, sigamos estudiando para poder amar y amarnos todavía un poquito más. Muchísimas gracias.